Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, bueno, que todos hacemos, pero quizá no siempre estratégicamente. El arte y la ciencia de contar historias. Exacto. Y ojo, que no hablamos solo de entretener, ¿eh? Es una habilidad humana súper fundamental, ancestral, que usamos para todo. Para pasar conocimiento, valores, para conectar culturas. Para todo, sí. Tenemos aquí sobre la mesa algunas ideas de un documento muy interesante. Se llama La maestría en el storytelling, un marco integral para dominar el arte de la narrativa estratégica. Suena un poco formal el título, pero... Pero la idea es potente, sí. Exacto. Nuestra misión hoy es cómo desmenuzar este marco. Queremos entender cómo podemos pasar de ser, digamos, narradores casuales, de contar anécdotas, a ser verdaderos arquitectos de experiencias narrativas. Historias que de verdad conecten, inspiren, que se queden con la gente. Tiempo. O de ser ocurrente nomás. Lo plantea como una herramienta estratégica, pero de primer nivel. Ajá. El objetivo es, bueno, es ambicioso. Primero, entender por qué las historias nos pegan tan fuerte, ¿no? A nivel psicológico. Después, desarrollar la habilidad práctica de crearlas con una intención clara. ¿Con propósito? Con propósito. Y luego, saber aplicarlas bien, en el contexto justo, y cultivar una mentalidad de narrador constante. De ver historias potenciales en lo que nos rodea. Suena a todo un viaje, la verdad. Y de hecho propone metas súper concretas, ¿no? Por ejemplo, esto de ser capaz de identificar la estructura básica, personaje, deseo, conflicto, clímax, resolución, casi al toque en cualquier peli, libro o charla que veamos. Sí, como un reflejo casi. Eso. O hasta el desafío de crear, dice, al menos 5 historias cortitas usando diferentes modelos clásicos. Así que bueno, ¿por dónde empezamos a analizar este marco? ¿Cuál es el primer paso? Dale. El documento lo organiza todo en 4 pilares, que se apoyan entre sí. El primero es la base de todo. Entender la anatomía de una buena historia. O sea, antes de querer construir, hay que saber cómo son los ladrillos, ¿no? Y por qué aguantan. Lógico. Conocer los cimientos. Y la estructura narrativa no es algo opcional, digamos. Es la columna vertebral. Es lo que le da coherencia y guía las expectativas de quien escucha o lee. Sin estructura, la historia como que se desarma, o ni siquiera arranca bien. Claro, te pierdes. Te pierdes. El documento menciona varios modelos ya probados. Quizás el más famoso es el viaje del héroe, que popularizó Joseph Campbell. Ah, sí, ese me suena un montón. Claro, describe unas 12 etapas arquetípicas. El mundo ordinario, la llamada a la aventura, el cruce del umbral, las pruebas, la recompensa, bueno, todo ese ciclo de transformación personal. El camino de regreso. El retorno con el elixir, exacto. Es un patrón que, según Campbell y muchos más, resuena muy adentro nuestro como colectivo. Piensa en Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Uf, sí, muchísimas. Un montón de historias siguen este patrón, a veces más obvio, a veces menos. Es verdad. Es como que una vez que lo conoces, lo empiezas a ver en todos lados. ¿Menciona otros modelos más? No sé, más prácticos o sencillos quizás. Sí, claro. Por ejemplo, menciona el Story Circle de Dan Harmon. El creador de Community y Rick and Morty. Ese mismo. Es una versión que viene del viaje del héroe, pero como más simplificada en 8 pasos. Muy práctica, pensada para guionistas, pero la verdad es que aplica casi todo. A ver si me acuerdo. A ver. 1. Un personaje está en su zona de confort. 2. Quiere algo. 3. Entra en una situación desconocida o difícil para conseguirlo. 4. Se adapta, enfrenta pruebas. 5. Consigue lo que quería, pero ojo, que no es el final. Ah, mira. 6. Paga un precio alto por eso. Puede ser físico, emocional, moral. 7. Regresa a su situación familiar, a lo conocido. Y 8. Ha cambiado para siempre por lo que vivió. Qué bueno. Es como más compacto. Sí, es genial para relatos más cortos o episodios, cosas así. Vale. Y por supuesto, no podía faltar la base de todo, la estructura clásica en 3 actos, que ya la identificaba Aristóteles, imagínate. El clásico de clásicos. Tal cual. Acto 1. Planteamiento. Presentas personaje, su mundo y el chispazo que cambia todo. Acto 2. Nudo o confrontación. El personaje se topa con obstáculos cada vez mayores buscando su objetivo. La tensión sube. Ahí está la chicha. Ahí está. Y acto 3. Desenlace. El clímax.
donde se resuelve el conflicto principal y la resolución final, donde vemos qué pasó después, las consecuencias. Parece simple, pero es fundamental. Entendido. Estructura es el esqueleto, lo que sostiene todo. Clarísimo. Pero una historia necesita más que huesos para vivir, ¿no? ¿Qué más compone una buena narrativa según este marco? ¿La carne, la sangre, el corazón? Exacto, buena analogía. El siguiente elemento clave son personajes, con los que podamos empatizar. Es fundamental. Necesitamos que nos importe lo que les pasa, sentirnos conectados de alguna manera. Si no, te da igual. Te da igual, exacto. El documento subraya que esto se logra dándoles a 3 cosas principales. Deseos claros, o sea, ¿qué quieren a toda costa? Motivaciones creíbles, ¿por qué lo quieren? ¿Qué hay detrás? Y defectos o vulnerabilidades. Ajá, los defectos. Sí, esas fallas que los hacen humanos, complejos, y que muchas veces son la fuente de sus propios problemas. Un personaje perfecto es aburridísimo. Y poco creíble. Totalmente. Eso de los defectos es interesante. A veces son justo las debilidades lo que nos hace conectar más, ¿verdad? Claro. Porque nos vemos ahí reflejados quizás. Sin duda. Y aquí entra una técnica que el documento menciona más adelante, pero que creo que vale la pena adelantar porque se relaciona mucho con esto de crear conexión. El famoso mostrar, no contar. Show, don't tell. Ah, sí, eso lo he oído. ¿Cómo funciona exactamente? Pues, en lugar de decir, por ejemplo, Laura estaba nerviosa, que es contar. Es como ponerle una etiqueta. Eso. Es mucho más efectivo describir, mostrar. Laura tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Su mirada saltaba de la puerta al reloj cada pocos segundos y sentía como un nudo en el estómago. Ah, claro, te lo imaginas. Exacto. No le dices a la audiencia qué sentir. Le das la evidencia, los detalles sensoriales, emocionales, para que lo experimente casi en carne propia. Eso es lo que construye la empatía fuerte. ¡Qué potente! Y hablando de experimentar en carne propia, aquí hay un dato de neurociencia que el documento cita que es, bueno, a mí me pareció increíble, el acoplamiento neural. Neural coupling. Acoplamiento neural. ¿Qué es eso? Pues resulta que investigaciones con resonancia magnética funcional han mostrado que cuando alguien escucha atentamente una historia bien contada, las áreas cerebrales que se activan en quien escucha empiezan a reflejar, como un espejo, las que se activan en el cerebro de quien narra. No te puedo creer. ¿En serio? En serio, literalmente nuestros cerebros se sincronizan. Espera. ¿Me estás diciendo que a nivel neuronal podemos llegar a sentir lo que siente el narrador o el personaje? Eso suena casi a telepatía. Jaja, bueno, no es telepatía, pero sí una conexión súper profunda. Y explica por qué las historias pueden ser tan inmersivas y tan persuasivas. Claro. Sentimos la tensión, la alegría, el miedo del personaje, porque nuestro cerebro está, de alguna manera, viviendo esa experiencia simulada. Wow. Y esto, claro, tiene unas implicaciones enormes sobre el poder y, ojo, la responsabilidad del narrador, ¿no? Uf, sí. Totalmente. No solo estás pasando información, potencialmente estás modelando la experiencia emocional de tu audiencia. Wow. Eso sí que es un dato potente. Cambia bastante la perspectiva sobre lo que es contar una historia. Vale, entonces, tenemos estructura que da forma. Personajes que nos importen gracias a mostrar sus deseos, motivaciones, fallos y a este acoplamiento neural. ¿Qué es lo que impulsa la historia hacia adelante? El motor. El conflicto y la tensión dramática. Sin conflicto, no hay historia. Punto. Hay una descripción de eventos, una crónica, pero no una historia que atrape. El conflicto es el corazón que bombea vida a la trama. El motor, sí. El documento recuerda los tipos clásicos. Personaje contra el destino o fuerzas mayores. Personaje contra otro personaje. Personaje contra la sociedad o sus normas. Y el conflicto interno, que es muy potente. Personaje contra sí mismo. El conflicto interno da mucho juego, sí. Acción. No puede ser todo intensidad todo el tiempo, porque agotas a la audiencia. Te saturas. Te saturas. Es como la música o la respiración. Necesita ritmo. Hay que saber construir la tensión hacia los puntos clave, los giros, el clímax, pero también dar momentos de respiro, de calma relativa, para que la audiencia procese y el impacto de los momentos fuertes sea mayor. Como una montaña rusa emocional, pero bien diseñada. Algo así, exacto. Y finalmente, dentro de esta anatomía está el tema central. El mensaje, digamos.
El mensaje, la idea que subyace, la pregunta o la reflexión sobre la condición humana que la historia explora. Puede ser el amor, la traición, la búsqueda de justicia, el sacrificio, la pérdida, la redención. Lo que sea, Lo que queda resonando después. eso. El tema es lo que le da profundidad y resonancia, lo que hace que la historia se quede con nosotros mucho después de que termine la anécdota. Es el «¿y esto qué significa en el fondo?» de la historia. ¿Vale? Estructura, personajes empáticos, mostrados, no contados y conectados neuronalmente. Conflicto que impulsa y tema que da sentido. Bien, tenemos las piezas sobre la mesa. Pero claro, conocer la anatomía no te convierte en cirujano ni en artista. Para nada. Aquí es donde el marco se pone práctico con el segundo pilar, verdad, la práctica deliberada. ¿Cómo se pasa de saber la teoría a realmente dominar el arte? Porque imagino que no basta con leer el manual y ya. Ni de cerca. El documento es súper enfático en esto. La teoría sin acción es estéril en este campo. La maestría se forja en la cancha, como quien dice, no en la biblioteca. Se construye con práctica constante, intencionada, lo que llama deliberada. ¿Y cómo se practica deliberadamente? Sugiere varias vías clave. Primero, escritura constante. La recomendación es simple, pero exigente. Escribir todos los días. Ah, Todos los días. sí. Y no tiene que ser una obra maestra, ni siquiera mucho texto. Quizás 200 palabras como sugiere. Puede ser llevar un diario de ideas, anotar conversaciones que oyes, observar una escena en la calle e intentar convertirla en un microrrelato. Personaje, deseo, pequeño conflicto. La clave es el hábito. Es flexibilizar el músculo narrativo a diario. Entrenar, como ir al gimnasio. Tal cual. Segundo, observación activa. Un buen narrador tiene que ser, antes que nada, un consumidor voraz y analítico de historias. Ver pelis, leer libros, escuchar podcasts, hasta fijarse en los anuncios o en cómo tus amigos cuentan algo. Jaja, analizar cómo cuenta mi amigo el chisme. Exacto. Pero no solo por disfrutar. La idea es preguntarse siempre, ¿cómo está hecha esta historia? ¿Por qué me hizo sentir esto justo ahora? ¿Dónde están los puntos de giro? ¿Qué técnicas usa el narrador, el guionista, el director? Es como desmontar el juguete para ver cómo funciona por dentro. Pasar de espectadora pasiva a detective de narrativas. Me gusta esa idea. Exacto. Tercero, narrativa oral. Contar historias en voz alta es una habilidad distinta a escribirlas. El documento sugiere practicar frente a un espejo, grabarse en audio o video y escucharse, con ojo crítico. Uf, eso cuesta. Escucharse a uno mismo. Cuesta, sí, pero es clave. Prestar atención no solo a las palabras, sino al tono de voz, al ritmo, al tempo, al uso de las pausas son poderosísimas, al lenguaje corporal si estás en vivo, al contacto visual. De hecho, recupera un concepto de la retórica clásica, la actio. No es solo qué dices, sino cómo lo presentas, tu entrega, tu presencia. Y hoy, con tanta presentación y comunicación digital, esa presencia sigue siendo súper importante. Totalmente. Y finalmente, el cuarto elemento, de la práctica deliberada, feedback e iteración. O sea, más fácil, compartir lo que creas y usar los comentarios para mejorar. Pedir opiniones. Sí, pero no un simple me gusta o no me gusta. Hay que buscar retroalimentación específica. ¿En qué punto te desconectaste? ¿El final te pareció satisfactorio o predecible o forzado? ¿Qué sentiste hacia el personaje principal en esta escena? Y lo más importante, tomar esos comentarios, filtrando, claro, y usarlos para reescribir, pulir, ajustar. Y volver a empezar el ciclo. Es un ciclo. Crear, compartir, recibir feedback, refinar, repetir. Una y otra vez. Aprendiendo y ajustando cada vez. Práctica constante, análisis crítico, entrenar la voz y el cuerpo, y la humildad de pedir y usar feedback. Definitivamente suena a un camino de trabajo, no a una fórmula mágica. Es trabajo, sí. Contexto y audiencia. La estrategia narrativa. Precisamente. Este pilar conecta la habilidad con el impacto real. Una gran historia no existe en el vacío. El documento insiste mucho en que la estrategia es lo que diferencia una anécdota interesante de una herramienta de comunicación poderosa. Claro. Una historia magistral contada a la audiencia equivocada, o en el momento inadecuado, o sin un propósito claro, pues simplemente fracasa en su objetivo.
Para ser estratégico, hay que pensar en 3 cosas fundamentales. A ver, Primero, definir el objetivo. ¿Qué busco lograr concretamente con esta historia en esta situación particular? ¿Quiero inspirar a mi equipo? ¿Persuadir a un inversor? ¿Explicar algo complejo para que se entienda y se recuerde? ¿Motivar a la gente a hacer algo, como en salud pública? La historia tiene que estar al servicio de ese fin. No es contar por contar. tiene que tener un para qué. Exacto, un para qué claro. Segundo, y esto es vital, conocer a la audiencia. ¿Quiénes son las personas que van a escuchar o leer esto? ¿Qué saben ya? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son sus valores, sus preocupaciones, su contexto cultural? Hay que ponerse en sus zapatos. Totalmente. Hay que adaptar el lenguaje, más técnico, más coloquial, los ejemplos, las analogías, las referencias culturales, incluso el tono emocional. El documento pone un ejemplo muy claro. Una historia sobre innovación contada a ingenieros probablemente necesita un enfoque y datos distintos que si cuentas la misma idea a artistas o a niños. La forma de conectar cambia muchísimo. Esto implica hacer un trabajo previo de investigación o de empatía hacia quien nos va a escuchar, ¿no? No dar por sentado que todos son como nosotros. Exactamente. Y el tercer punto estratégico que recalca mucho el documento es priorizar la autenticidad. Ah, la autenticidad. Sí, menciona que diversos estudios en comunicación y marketing confirman algo que quizás intuimos. Las audiencias hoy, bombardeadas por mensajes, son muy hábiles detectando lo falso, lo prefabricado, el discurso corporativo vacío. Se nota cuando no es genuino. Se nota. Una historia personal que muestre honestidad, quizás un poco de vulnerabilidad, sin pasarse de exhibicionista, claro. Aunque no sea técnicamente perfecta en cómo la cuentas, suele tener un impacto mucho más profundo y duradero. Se siente real. Autenticidad sobre perfección técnica. Eso conecta con lo que hablábamos de los defectos de los personajes y la empatía, ¿no? Quizás la vulnerabilidad del narrador también genera esa conexión, ese acoplamiento neural. Es muy probable. Si te muestras humano, la gente conecta más, pero debe ser difícil encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre ser auténtico y no sobreexponerse o parecer poco profesional, según el contexto. El riesgo de parecer demasiado pulido o enlatado es mayor que el de parecer demasiado humano. La autenticidad construye confianza, y la confianza es la base de cualquier comunicación efectiva. Tiene mucho sentido. Autenticidad, objetivo claro, audiencia en mente, son los ingredientes estratégicos. Y finalmente, llegamos al cuarto pilar. Herramientas y técnicas avanzadas. Ya mencionamos el mostrar no contar. ¿Qué otras herramientas más sofisticadas propone el texto para darle ese toque final, esa capa extra de profundidad o pulido a la narrativa, una vez que tenemos la base sólida? Son como las herramientas de acabado fino, sí. Ayudan a añadir capas de significado, a mejorar la inmersión, a refinar el estilo. Además del importantísimo mostrar, no contar, el documento destaca algunas claves. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el uso consciente de símbolos y metáforas. Ajá. Consiste en usar elementos concretos, objetos, lugares, acciones, hasta colores, que a lo largo de la historia van adquiriendo un significado más abstracto o profundo. ¿Como un leitmotiv visual o conceptual? ¿Algo así? El texto menciona ejemplos clásicos: una tormenta que representa el caos interno del personaje, un reloj roto que simboliza el tiempo perdido, un faro como guía en la oscuridad. Bien usados, los símbolos no explican el tema, lo evocan. Permiten interpretaciones más ricas, más personales, por parte de la audiencia. Añaden resonancia. Le dan más capas. Exacto. Otra herramienta poderosa es la elección del punto de vista, POV. O sea, ¿quién cuenta la historia? Claro, desde dónde la vemos. Exacto. Y esa decisión cambia radicalmente la experiencia. Una primera persona, yo vi, sentí que, genera intimidad, cercanía, pero te limita a lo que ese personaje sabe o percibe. No sabes lo que piensan los demás. Claro, una tercera persona limitada, él pensó, ella sintió, nos mete en la cabeza de un solo personaje, pero con un poquito más de distancia que la primera. Y una tercera persona omnisciente, mientras Juan dormía, María planeaba, nos da una visión panorámica, acceso a muchas mentes y lugares, pero puede sentirse más distante, menos íntima. Es una decisión estratégica clave. Crucial. Depende totalmente del efecto que busques y de qué información quieres revelar u ocultar y cuándo. Entendido. Mostrar en vez de contar. Usar símbolos para evocar significados profundos. Elegir cuidadosamente quién narra.
son como las herramientas de acabado de un buen artesano. Entonces, si intentamos juntar todo este marco, la maestría en storytelling, según este documento, parece ser una mezcla potente de, 1, conocimiento técnico de la anatomía narrativa. Ujú. 2, muchísima práctica deliberada y constante. Fundamental. 3, inteligencia emocional y estratégica para conectar con la audiencia y el objetivo. ¿Sí? Y 4, el uso refinado de estas técnicas avanzadas. Me quedo con una frase que creo que resume bien la conclusión del texto. No se trata de buscar la historia perfecta en abstracto, sino de encontrar y contar la historia correcta, de la manera correcta, a la audiencia correcta y en el momento correcto. Precisamente. Esa es la síntesis del enfoque. La efectividad es contextual y estratégica, no absoluta. Y ojo, que el documento no es ingenuo, ¿eh? También dedica una sección a reconocer los retos comunes, los obstáculos que cualquiera enfrenta en este camino. Ah, bien, porque no debe ser fácil. No lo es. Y es bueno saber a qué nos enfrentamos. Menciona explícitamente varios desafíos. Primero, el miedo a la vulnerabilidad. Ya lo comentamos al hablar de autenticidad. Sí, ese salió. Contar historias significativas a menudo implica exponer una parte de nosotros, nuestras experiencias, emociones. Y eso da vértigo. Superar ese miedo o aprender a manejarlo es fundamental. Sí, me imagino que es uno de los grandes frenos para mucha gente. El miedo a ser juzgada o a parecer débil. Totalmente. Otro reto es la curva de aprendizaje inicial. Al principio, cuando intentas aplicar conscientemente las estructuras, el viaje del héroe, los 3 actos, o las técnicas mostrar, no contar, puede sentirse todo muy forzado, muy artificial, como si estuvieras siguiendo una receta torpemente. Como que se nota el andamio. Exacto. Se nota el andamio. El desafío es practicar hasta que esas herramientas se internalicen y fluyan de manera más natural, más invisible para la audiencia. Que no se vean las costuras. Eso. También está el reto de encontrar la propia voz narrativa. Es muy fácil, sobre todo al principio, caer en imitar a otros narradores que admiramos. Sí, copiar estilos. El verdadero desafío es desarrollar un estilo único, personal, que sea auténtico a quienes somos y cómo vemos el mundo. Y eso lleva tiempo y experimentación. Claro, no sale de un día para otro. No. Menciona también la dificultad de medir el impacto emocional. A diferencia de métricas más duras como clics o ventas, saber si una historia realmente conectó, emocionó o inspiró es más complejo. Requiere desarrollar la sensibilidad para leer las reacciones cualitativas de la audiencia, escuchar activamente, observar el lenguaje no verbal. Es más sutil. Mucho más útil. Y por último, un desafío muy actual. ¿Cómo destacar en la saturación de contenido? Vivimos en una economía de la atención, ¿no? Totalmente. Competimos contra todo. Exacto. Captar y mantener el interés cuando hay tantas otras cosas compitiendo por el tiempo de la gente es cada vez más difícil. La respuesta que sugiere el texto vuelve a la estrategia. Contar historias que sean genuinamente relevantes, útiles o significativas para esa audiencia específica. La autenticidad y la relevancia como filtros contra el ruido. Entiendo. Reconocer estos desafíos, dice el documento, es el primer paso para poder abordarlos con intención. Muy realista ese panorama de retos. No es un camino de rosas, pero conocer los obstáculos ayuda a prepararse. En resumen, este análisis del documento, La maestría en el storytelling, nos dibuja un panorama claro. Narrar eficazmente hoy en día no es solo un don innato, es una habilidad estratégica y profundamente humana que se puede y se debe cultivar. Es una competencia. Es una competencia. Requiere entender sus fundamentos, estructura, personaje, conflicto, tema. Comprometerse con la práctica deliberada y constante. Adaptar el mensaje al contexto y la audiencia con autenticidad estratégica. Y emplear técnicas avanzadas para pulir y potenciar el impacto. Los desafíos son reales, pero son parte inherente del viaje hacia la maestría. Queda muy claro el camino. Y todo esto considerando el poder que hemos discutido, esa capacidad de conectar a nivel neuronal, de influir en emociones y perspectivas, inevitablemente plantea una pregunta importante sobre la que reflexionar, ¿no? A ver. Si dominar estas técnicas nos da tanto poder de conexión e influencia, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad ética al usarlas? ¿Cómo nos aseguramos de que usamos este poder para construir puentes y entendimiento y no para manipular o dividir? Uf, qué buena pregunta para cerrar. Una reflexión final muy pertinente que de hecho conecta directo con lo que exploramos.
Pensando específicamente en ese concepto tan potente del acoplamiento neural, donde los cerebros se sincronizan, Ujú. me pregunto, ¿cómo podría el diseño intencional de narrativas no solo comunicar ideas de forma más pegadiza, sino quizá moldear activamente la realidad emocional y cognitiva que compartimos narrador y audiencia? Es una idea potente. Imagina las implicaciones si aplicáramos esto conscientemente, por ejemplo, en la educación para generar empatía profunda hacia temas complejos, o en la resolución de conflictos para ayudar a las partes a sentir de alguna manera la perspectiva del otro. ¿Podría ser transformador? Podría ser una herramienta increíblemente poderosa para el cambio social, si se usa bien, claro. Algo en que seguir pensando, definitivamente. Sin duda. Con esta idea en mente, entonces, concluimos nuestra exploración de hoy. Esperamos que esta inmersión en el arte estratégico del storytelling, guiada por el marco que analizamos, haya sido reveladora y, sobre todo, útil para quienes nos escuchan.